Bienvenido a este su espacio, Dilo que algo queda, enemigo de la desinformación. Hoy con el segmento A Cubierto. Hablaremos de una noción, de un concepto de la sociología política que se reconoce con el nombre de jingoísmo. Jingoísmo es un anglicismo que, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, significa patrioterismo exaltado que propugna la agresión contra otras naciones. En Iberoamérica utilizamos con frecuencia el término chauvinismo, que, según el diccionario, es la exaltación desmesurada de lo nacional frente a lo extranjero. Claro, cuando hay temas de frontera es fácil la deriva hacia el jingoísmo. Veamos, en su origen la palabra jingoísmo tiene una connotación imperialista. Viene de la exaltación ultranacionalista utilizada por los gobiernos británicos, tanto conservadores como liberales, para justificar su política expansionista durante la era victoriana en pleno siglo XIX, alimentando la emoción popular en un mundo complicado donde se disputaban espacios geográficos tanto en Europa como en ultramar, con potencias como Francia, Alemania, Rusia e incluso ya se hacía presente en los Estados Unidos. El jingoísmo se ha utilizado recurrentemente en política. Posiblemente el expresidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt, es el más acusado de tal práctica. Veamos algunos ejemplos hispanoamericanos en el último tercio del siglo XX. El conflicto del Beagle fue una disputa territorial sobre la determinación de la traza de la boca oriental del canal del Beagle en el este del meridiano de Cabo de Hornos. Ambos países, gobernados por dictaduras militares, movilizaron tropas y buscaron aprovechar la oportunidad para ganar apoyos internos. Argentina, valiéndose del embargo sobre armas que pesaba sobre el gobierno de Augusto Pinochet, diseñó la Operación Soberanía, que fue el nombre en clave del plan de invasión que planificó ejecutar en los últimos días de diciembre de 1978. Recordemos que en el hemisferio sur es verano, pero que fue suspendido en el último momento por la intervención del Papa Juan Pablo II. Finalmente, aceptaron una intermediación del Vaticano que enfrió los ánimos y fueron al arbitraje. En Hispanoamérica, quizás el ejemplo de jingoísmo más resaltante fue el ocasionado por esa junta militar de gobierno de Argentina que, en medio de una crisis interna, procede a invadir las islas de Malvinas, Georgia y Sandwich del Sur, ubicadas en el Atlántico, lo que se conoce como la Guerra de las Malvinas, siendo una conflagración no declarada oficialmente entre Argentina y el Reino Unido, que se prolongó durante 10 semanas en el año de 1982. 4 días después de la derrota militar, la Junta exigió la dimisión de su presidente, Leopoldo Fortunato Gaitieri, que, tras el fracaso bélico, hizo colapsar a la dictadura militar, teniendo que convocar elecciones permitiendo el retorno de la democracia. Otro ejemplo se da en el año de 1987, el cual fue un periodo difícil en la política interna colombiana. Las acciones de distintos grupos guerrilleros enrojecían los campos del país y los medios de comunicación registraban la alarma social. En enero, un atentado terrorista con bombas incendiarias deja 13 muertos en la ciudad de Barranquilla. El hecho es adjudicado a la Coordinadora Nacional de Guerrillas. Ese mismo mes asesinan a 8 militares en una zona rural llamada Palestina. En febrero es extraditado a los Estados Unidos el capo mafioso Carlos Enrique Leder. El registro diario de sucesos era pavoroso. El 12 de junio, un comando del Ejército de Liberación Nacional ataca en la Sierra de Perijá, donde la línea fronteriza es imaginaria, a una patrulla de la Guardia Nacional de Venezuela, asesinando a 10 efectivos de esta. En medio de esta crisis, el gobierno de Colombia del liberal Virgilio Barco autoriza el 9 de agosto de 1987 la incursión de una corbeta de la Armada de Colombia en aguas del Golfo de Venezuela. La crisis no se hizo esperar. Barco, momentáneamente, desvía la atención del aprieto en que se encontraba,
que no vista la escalada militar y los riesgos de una confrontación real, evaluando la difícil situación que había ocasionado su decisión, aprovechó las reiteradas exhortaciones del secretario general de la Organización de Estados Americanos, Joao Clemente Baena Suárez, y del presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, para tomar las medidas pertinentes, retirar la corbeta y normalizar la situación. Estos ejemplos de jingoísmo o exaltación de patriotería que propugna una política exterior agresiva contra otros estados con la finalidad de manipular la opinión pública interna en un país y desviar su atención de los graves problemas existentes, les ha dado flacos resultados a sus promotores, al menos en Hispanoamérica. El gobierno militar de Argentina perdió toda base de sustentación. En el caso colombiano, la crisis no se resolvió y al contrario, se fortalecieron los grupos ultranacionalistas, como la Sociedad Colombiana en Defensa de la Tradición, Familia y Propiedad, TFP, por sus siglas, el cual se autodenominaba como el mayor movimiento cívico-cultural anticomunista de inspiración católica del mundo, que, según informes de prensa, tuvieron relación con los grupos paramilitares. Utilizar argumentos jingoístas es colocarse al borde del precipicio del conflicto social, porque en caso de salir airoso, esa euforia puede provocar ánimos de cambio no deseados y por el contrario, la frustración siempre es mala consejera. Muchas gracias por su atención. Les invitamos a seguir nuestro canal y lo invitamos a ver el próximo video. Thank you.